hermanos, continuamos con la serie Una familia edificada sobre el Evangelio. Este es el sermón número 8 que venimos trayendo acerca de la familia. Durante esta serie vimos predicaciones, eh, abordamos una serie de temas sumamente importantes. Comenzamos viendo allí, voy a hacer un poco de memoria de todo lo que hemos visto en la serie. Un matrimonio gobernado por el Evangelio fue lo primero que vimos en el canal de YouTube de nuestra iglesia local. Allí están las predicaciones en una lista que lleva por nombre Una familia edificada sobre el Evangelio. Lo segundo que vimos fue una esposa que exhibe el Evangelio con su sumisión, un esposo que exhibe el Evangelio amando a su esposa. Hablamos recientemente de paternidad responsable centrada en el Evangelio, y lo último que vimos fue la familia y el sufrimiento a la luz del Evangelio. El título de la predicación de esta noche es La familia y las ofrendas. Vamos a ver a la luz de 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Vamos a estar meditando y profundizando en una serie de principios que van a fortalecer el liderazgo en nuestras familias en términos de tener una comprensión bíblica acerca del lugar que ocupan las ofrendas, del lugar que debe ocupar el dinero en una familia que está siendo edificada sobre el Evangelio. Nosotros, hermanos, quisiera eh, traer a sus mentes, a sus corazones, cuál es la realidad del contexto en el cual nosotros nos encontramos, cuál es nuestra realidad como cuerpo local de creyentes. Tenemos el gran privilegio, hermanos, de pastorear nuestras familias en el contexto de una iglesia de sana doctrina, y eso no es cosa menor. La iglesia Vida Nueva Sunchales es una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios. Trabajamos arduamente para que eso sea una realidad continua en nuestra congregación. Cada creyente que asiste a esta iglesia semanalmente es alimentado de manera saludable con las Sagradas Escrituras. Estamos en una iglesia local que tiene una visión elevada de quién es Dios, y es una iglesia local que también es consciente del poder que hay en su palabra. Por eso todo en nuestros cultos nos dirige hacia un solo lugar, que es precisamente la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es central en nuestra iglesia. Somos una iglesia que quiere llevar el Evangelio a donde sea que Dios nos abra una puerta. No solo queremos ser una iglesia modelo, sino también queremos ser eh, que nuestra iglesia local sea una plataforma para la plantación de nuevas iglesias. Y la pregunta medular en este contexto, en este tipo de escenario, es ¿qué lugar ocupan las ofrendas en una iglesia con estas características? ¿Qué lugar ocupan las ofrendas? ¿Qué lugar ocupa el dinero en una familia que está siendo edificada sobre el Evangelio en una iglesia de sana doctrina? Es alarmante, hermanos, ver cómo las falsas iglesias de nuestro tiempo tienen una visión elevada, no de Dios, sino del dinero y de los beneficios que se pueden obtener, entre comillas, de Dios en términos de prosperidad. Es alarmante esa realidad del mundo evangélico de nuestros días. Debido al falso evangelio de la prosperidad, hermanos, y los abusos que se llevan a cabo cada semana en las iglesias que no son de Cristo, hablar de dinero muchas veces en contextos como el nuestro, hablar de lo que Dios dice acerca de cómo debemos ofrendar, puede resultar extraño, quizás puede resultar hasta incómodo, pero la realidad, hermanos, es que debemos tener en nuestros hogares, en nuestras familias, una cosmovisión bíblica de cómo tenemos que liderar nuestros hogares para guiar al integrante más pequeño de nuestro hogar hasta el más grande a tener un corazón generoso para la obra de Cristo y para la extensión de su reino en esta tierra. Si no, estaríamos perdiendo nuestros recursos, invirtiéndolos en cualquier lado, y ahora vamos a ver la valiosa oportunidad que tenemos de administrar recursos que vienen a nuestra vida por la gracia de Dios. Es sumamente necesario, hermanos, es imperioso
instruir a las familias en cuanto a las ofrendas en una iglesia local. Razones hay muchas, entre ellas precisamente la existencia de esa realidad que yo les mencionaba recién con respecto a los abusos que se hacen en cuanto al dinero. Eso tiene que llevarnos a enseñarle a la iglesia de Cristo, al cuerpo local de creyentes, cuál es el concepto bíblico de las ofrendas. Por otro lado, hay una triste realidad de que por más que estemos en una iglesia de sana doctrina, una iglesia con las características que yo acabo de mencionar, muchas veces la triste realidad es que nosotros actuamos y vivimos como si Dios no tuviera nada que decirnos en cuanto al dinero en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, nosotros, nuestro hogar y cada integrante, cada miembro de esta iglesia local, necesitamos ser instruidos en términos de lo que Dios dice en su palabra acerca del dinero, porque si no, los principios de este mundo van a definir nuestro entendimiento del dinero y eso sería trágico para un creyente. Los pastores deben enseñar regularmente acerca de las ofrendas en la iglesia, porque el único dinero, hermanos, que vos y yo vamos a volver a ver es ese dinero que invertimos en el reino de los cielos. Por lo cual, los pastores no pueden ser dominados por ese temor o ese miedo a ser encasillados en un lugar incómodo, en un lugar extraño, etcétera, etcétera, al margen de la realidad que hoy rodea al mundo evangélico en este orden de cosas. Un padre, una madre, cualquiera sea la condición del hogar, sabemos que no todos los hogares están compuestos por un padre o una madre, pero cualquiera sea la condición, ya sea que haya una madre allí presente o un padre o ambos, deben enseñar regularmente acerca de las ofrendas y el uso del dinero en su hogar. Porque si no, como decíamos antes, este sistema, este mundo que es contrario a los principios de la Escritura, va a terminar moldeando a nuestras familias en cuanto al valor y el lugar correcto que debe ocupar el dinero en nuestras vidas. Yo quisiera que ustedes puedan buscar allí el texto de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios nos dan información más que suficiente, hermanos, para saber cómo debemos dar a Dios. En estos 5 versículos nosotros vamos a encontrar principios que nos van a animar a dar a Dios de una manera gozosa, pero yo estoy absolutamente seguro que también va a ocurrirte lo que me ocurrió a mí, y es que estos principios nos van a humillar y nos van a avergonzar, lamentablemente. Esa es la verdad, hermanos. Ahora el Señor va a humillarnos en nuestros corazones, va a impactarnos con su palabra. Cuando la palabra de Dios trata el tema de dar para Dios y su obra, lo que Dios está haciendo en realidad es librarnos de uno de los más grandes ídolos que tienen los hombres, que tiene la humanidad. Es por nuestro bien, hermanos, que Dios nos manda a dar. Eso es lo que vamos a enfatizar en esta noche, es por nuestro bienestar. Él no necesita nuestro dinero, Él creó todo lo que nuestros ojos pueden contemplar, dice la Escritura. Dios de la nada hizo todo con el poder de su palabra. Sin embargo, sería una necedad, hermano, pensar que Dios necesita mi dinero, pero curiosamente, Él ordenó que su obra y que la extensión y el avance de su reino en esta tierra se sostenga con dinero. Entonces hay preguntas que deben rodear nuestra mente y nuestro corazón en este sentido mientras desarrollamos el texto. Y estas preguntas tienen que ver con, por ejemplo, ¿por qué nos duele, nos cuesta tanto dar? ¿Por qué nos incomoda tanto el dar? ¿Por qué estamos tan dispuestos a pecar para retener ese dinero que nosotros no queremos dar para el avance y para la extensión del reino de Dios? ¿Por qué estamos tan dispuestos a pecar? Sería otra pregunta, para conseguir cosas que ahora no tenemos, valiéndonos de retener ese dinero que es para la obra del Señor. Esas preguntas debieran, las respuestas a esas preguntas debieran revelarnos a nosotros si el dinero está siendo un ídolo en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas. Dice un autor, nunca trates de ahorrar el dinero
que le pertenece a la causa de Dios, porque ese dinero va a terminar corrompiendo todo el resto. Y eso es impactante. Eso debiera hacernos pensar. Fíjense que Pablo va a decir allí, en el capítulo 8, versículo 1 de la segunda carta a los Corintios, voy a leer dos traducciones, hermanos, Reina Valera 60 y Lenguaje Actual. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La Lenguaje Actual va a decir lo siguiente, hermanos, lo leo rápidamente. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Qué raro, ¿no? Dificultad, aflicción, pero gozo y felicidad. Vamos a ver que nos va a traer reminiscencias de los últimos dos sermones que hemos hablado acerca del sufrimiento, la familia y el sufrimiento a la luz del Evangelio. Fíjense, estas iglesias han pasado por muchas dificultades, dice Pablo, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que les dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos, dice esta traducción. Yo no sé si te diste cuenta que no hace falta ser un teólogo o un erudito experto en las escrituras para entender lo que está contenido en estos versículos, para entender cuál es el énfasis de lo que está diciendo Pablo. Vos podés leer varias traducciones, pero el énfasis, hermanos, es claro. El mensaje que Pablo está llevando a esta iglesia, la iglesia de los Corintios, es muy claro. Pablo está animando a los corintios a participar en una ofrenda para los creyentes pobres de la ciudad de Jerusalén. Sucede que en el año 41 después de Cristo vino una hambruna a Jerusalén y debido a esa situación había muchos creyentes que cayeron en una extrema pobreza. Por esa razón Pablo está recogiendo una ofrenda en las iglesias. Y él va a mencionar el gran ejemplo de los creyentes de Macedonia para animar y para estimular la generosidad de los corintios. Macedonia, para tener en el radar este lugar, era una región de Grecia que durante un tiempo de su historia había sido muy próspera por las minas de oro y de plata, pero lamentablemente cae bajo el poder del Imperio Romano y esta gente, los romanos lo que van a hacer es confiscar, van a expropiarse de esas minas de oro y plata y la región de Macedonia se va a ver sumida en una pobreza profunda. Se convierte básicamente en un lugar muy pobre esa región. Por eso Pablo dice que estos hermanos de Macedonia se encontraban en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza. O sea, no solamente eran pobres, sino que estaban siendo atribulados, estaban sufriendo y estaban padeciendo. Ahora vamos a hablar más acerca de eso. La palabra griega que se traduce como profunda da la idea de sumergirse en algo. Estas personas estaban sumergidas, sería la idea, en una profunda pobreza. La palabra que se ajusta a este tipo de realidad, hermanos, sería miseria. Esta gente estaban sumergidos en una profunda miseria, en profunda necesidad. Esa es la idea detrás del texto. Y lo primero que Pablo menciona, y esto es impactante, hermanos, y debiera allí asombrarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo primero que Pablo va a mencionar es la gracia de Dios derramada en las iglesias de Macedonia. Por eso él dice a sí mismo, hermanos, os hacemos saber a los corintios, le está dando a conocer qué cosa, que la gracia de Dios se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo comienza con esa palabra a sí mismo
que se traduce así en la Reina Valera 60, y en la Biblia de las Américas se traduce como ahora. Lo que él está haciendo es cambiar de tema en el capítulo 8 de manera radical. Había muchos asuntos que tratar con los corintios y este era uno de ellos, el tema de las ofrendas, el tema de la generosidad. Pablo va a comienza a hablar de las ofrendas en la primera carta, en el capítulo 16. Ustedes si quieren pueden observar que allí se comienza a hablar de las ofrendas en la primera carta. Pablo menciona en ese capítulo un procedimiento para recolectar las ofrendas, tomando como ejemplo y modelo lo que ocurría en las iglesias de Galacia. Cuando comienza la segunda parte de la carta, cuando la segunda carta sería, lo que Pablo va a hacer es enfocarse en los problemas serios que había con los corintios y deja en pausa el tema de las ofrendas, el tema de la generosidad del creyente. Y lo que va a hacer ahora en el capítulo 8 es retomar el tema que había quedado en el capítulo 16 de la primera carta. Fíjense que el apóstol Pablo se dirige a estos hermanos, a estas personas como hermanos. La carta iba dirigida a una congregación que tenía serios pecados y problemas de inmadurez, pero aún así ellos habían demostrado ser hijos de Dios y por eso, dice Pablo, por eso los llama Pablo hermanos. Lo primero que Pablo menciona no es el carácter de los macedonios. Fíjense, ahí hay un distintivo sumamente interesante en el texto. Lo que él va a mencionar es la gracia de Dios que es derramada sobre las iglesias de Macedonia. Y esa gracia de Dios trajo como resultado lo que estas iglesias finalmente hicieron en medio de su aflicción, en medio de su pobreza. El verso 1, hermanos, nos muestra claramente que siempre Dios es el iniciador. Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que genera todas y cada una de las virtudes que pueda haber en un creyente. En este caso, en los creyentes de Macedonia. Dios es el que genera las virtudes por las cuales Pablo está enalteciendo a estos creyentes. Si nosotros observamos, solo por poner un ejemplo, las palabras del apóstol Juan en su primera carta, nosotros vamos a ver que él allí al final de su primera carta, en el capítulo 4, verso 19, va a decir, va a decir palabras tales como, nosotros le amamos a él, ¿por qué razón amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Claramente hay una actividad inicial que comienza no en el hombre, sino en Dios. En otras palabras, Juan está diciendo que Dios es el iniciador del amor que yo puedo tener por Él. Si Dios nunca nos hubiese amado, hermanos, nosotros jamás podríamos amarle a Él en retorno, en retribución de ese amor que nosotros recibimos. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, a la hora de dar, a la hora de ofrendar. Es por la gracia de Dios que nosotros tenemos los recursos, el dinero, las facilidades que administramos, digamos, es por la gracia de Dios, porque Él es el iniciador, Él es el generador. Dios me capacita a mí continuamente a través de su iglesia, a través del cuerpo local del creyente en el cual yo estoy. Dios me va a capacitar para devolver a su causa lo que Él ya me dio en primer lugar. Cuando hablamos en términos de dar, cuando Dios nos bendice, hermanos, y nosotros retenemos la bendición que Dios nos ha dado y no bendecimos proporcionalmente a otros, eso con lo que nosotros nos quedamos literalmente tiende a corromperse, tiende a licuarse en nuestra vida, tiende a diluirse y no te desafío a que pruebes hacer eso, porque sería triste que nosotros retengamos y que no demos proporcionalmente en cómo hemos sido bendecidos por Dios. Tal vez vos pensás, bueno, mi dinero no está corrompido, todo va bien con mi dinero, sin embargo yo no estoy dando quizás como yo debiera dar. Ahora, eso es grave, hermanos. Eso es peor porque cuando el dinero no se corrompe y yo no estoy dando proporcionalmente en la manera en como Dios me ha bendecido, mi corazón se corrompe. Mi corazón se corrompe y eso es grave y es serio. Nosotros vemos en nuestro texto entonces que los macedonios dieron de una manera extraordinaria, dice el texto. Por eso Pablo quería que los corintios vean, miren a esas iglesias como un modelo, como un ejemplo. Y si estos ejemplos, estos modelos están en la palabra de Dios, claramente representan un modelo a imitar, un ejemplo a imitar para nosotros, para emular en nuestros hogares
en nuestra iglesia local. Fíjense cómo Pablo también le muestra a los corintios que es posible disfrutar de gozo abundante en medio de la aflicción y tener generosidad en medio de profunda pobreza. Dos cosas que parecen ser contradictorias. Gozo abundante en medio de aflicción abundante y generosidad, gran generosidad en medio de una gran y profunda pobreza. Verso 2, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es muy claro, hermanos, es muy claro el texto en mostrarnos que estas iglesias de Macedonia estaban en medio de una gran prueba de aflicción. Cuando Pablo le escribe la primera carta a los creyentes de Tesalónica, en el capítulo 1, él va a mencionar el ejemplo de los creyentes de Tesalónica. Ellos habían sido un ejemplo en medio de su aflicción. Y Tesalónica era la capital de Macedonia. El verso 1, capítulo 1, verso 7 de Primera de Tesalonicense va a decir, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El ejemplo de esta iglesia que había impactado a otras iglesias que estaban allí en la región es contundente porque el apóstol Pablo lo deja registrado en su carta. Pablo está usando ese ejemplo en el contexto de lo que está instruyendo a los corintios en nuestra carta. La aflicción de estos hermanos no era fruto del pecado de esta gente, sino que era fruto de la soberanía de Dios, era fruto de la voluntad de Dios que ellos estén atravesando aflicción. Dios estaba probando en aflicción a estas iglesias de esa región de Macedonia, pero al mismo tiempo nosotros vemos que Pablo dice que Dios en simultáneo no solo está probando, sino que está derramando su gracia sobre ellos. Dios los está sosteniendo en medio de las pruebas. La aflicción de esta gente tenía que ver con su fe, hermanos. Ellos estaban siendo perseguidos como cristianos, estaban padeciendo por ser cristianos. Y fíjense qué contradictorio para la mente. El texto dice que en medio de gran tribulación ellos tuvieron gozo abundante, pero no que la aflicción produjo gozo, sino que el gozo abundó en medio del sufrimiento. Es lo que hablábamos hace algunas semanas atrás y decíamos, necesitamos aprender a sufrir bien. Hay preguntas que yo quisiera hacerte a modo de aplicación, preguntas retóricas que debieran llevarnos a pensar, ¿cuándo fue la última vez que vos te encontraste en medio de una gran aflicción y el gozo abundó en tu vida, como los creyentes de Macedonia? ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste sufriendo, pero en medio de ese dolor había gozo? ¿Qué hace posible que una persona pueda tener gozo en medio de una profunda aflicción? ¿Qué es lo que hace posible? Estas cosas, hermanos, no están ahí para que nosotros las admiremos y nos maravillemos. Están ahí para que aprendamos y para que también podamos imitarlas. Están ahí para que nosotros entendamos que 2000 años después, en pleno siglo XXI, estos principios, estos patrones, estas conductas son aplicables a nuestra generación, hermanos. El sufrimiento suele ser una excusa para centrarse en uno mismo. Y lo más natural para la persona que sufre es pensar que los demás tienen que ser generosos con él. Pero estos hermanos, y acá viene lo humillante, estos hermanos rogaron, dice Pablo, que se les permita participar en la ofrenda. Ellos están sufriendo, pero ellos no están demandando generosidad, sino que ellos están dispuestos a ser generosos y están haciéndole una súplica al apóstol Pablo que no les impida participar en semejante gracia. Usted imagínense la escena, imaginemos no por un momento lo que está ocurriendo. Pablo llegando a las iglesias de Macedonia, dando un reporte de lo que estaba pasando en Jerusalén, esta hambruna, esta situación por la cual está pasando allí nuestros hermanos de Jerusalén. Pablo ve la pobreza de esta gente, ve la miseria en la que ellos se encuentran, y él podría decirle algo así como, hermanos, no se preocupen, simplemente oren, sus oraciones van a ser una bendición
para los hermanos que están allí en Jerusalén. Imagínate este escenario. Y de repente se levantan estos hermanos de Macedonia y comienzan a hablarle directamente al apóstol Pablo y les dicen, no queremos orar solamente, nosotros queremos ofrendar, te rogamos, te suplicamos, no nos quites ese privilegio. El Evangelio, hermanos, de la gracia de Dios había cambiado por completo la perspectiva que estos hermanos tenían acerca del dinero. El Evangelio, una comprensión bíblica, una comprensión centrada en el Evangelio acerca del valor que tiene el dinero en nuestras vidas. Ellos sabían muy bien dónde se encuentra el verdadero gozo y la verdadera riqueza. Los macedonios no estaban haciendo otra cosa que reaccionar a lo que Dios ya había hecho por ellos en Cristo. En 2 capítulo 8, verso 9, va a decir, porque ya conocéis la gracia, va a decir Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Los macedonios, hermanos, adivinen a quién estaban imitando. Estaban imitando a Cristo, a su Señor y su Salvador. Jesús era rico, hermanos. No había nadie en todo el universo que fuera más rico que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús, dice la Escritura, Él es el dueño de todo. Él es la razón por la cual existe todo en el universo. Colosenses 1:16 va a decir, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas es todas las cosas, hermanos. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, dice Pablo, por medio de Él y para Él. Sin embargo, el Señor Jesucristo decidió voluntariamente dejar su trono de gloria. Lo más valioso, lo más sublime del cielo vino a este mundo caído. Cristo decidió voluntariamente, hermano, dejar el esplendor del cielo para venir y hacerse siervo. Humillación hasta lo sumo, hermanos. Descendió, dice la Escritura, hasta las profundidades de la tierra. O sea, su humillación fue tal que no solo él participó de nuestra naturaleza humana, siendo Dios, siendo lo más glorioso, sino que vino a morir a una cruz por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos, dice Pablo, para que nosotros pudiésemos ser bendecidos, enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ni el dinero, hermano, puede comprar o se podría valorizar en dinero, en moneda, lo bendecido y lo enriquecido que nosotros hemos sido por la obra de Cristo. Y ese es el ejemplo que Pablo pone delante de los creyentes en Corintios y delante de nosotros para enseñarnos lo que significa ser generosos con la obra de Dios. En el verso 2 nosotros encontramos otra contradicción para la mente humana promedio, hermanos. Estos creyentes no solo estaban en aflicción, sino que también tenían una profunda pobreza. Y esa, créanme, que es una forma muy dulce, podríamos decir, muy poética de decirlo. ¿Saben qué palabras se ajustan según nuestro léxico, según la manera en que nosotros hablamos? Esta gente, estos creyentes, eran re pobres, hermanos, eran recontra necesitados, eran miserablemente pobres. Pero ¿saben qué? A la hora de dar, ellos dieron como si fueran ricos. Esa es la idea. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, dice el verso 2, pero están muy felices, dice la lenguaje actual. Son muy pobres, pero han dado ofrenda como si fueran ricos. Esto nos muestra, hermanos, que en la vida de un genuino creyente, la pobreza no produce escasez de la ofrenda, sino abundancia. Esas son las incongruencias del Evangelio para la mente humana, porque no tiene que ver con nuestra sabiduría o con nuestra lógica, tiene que ver con la sabiduría y la lógica de Dios. Repito,
Esto nos muestra que en la vida de un genuino creyente la pobreza no produce escasez de ofrenda, sino abundancia de ofrenda. Un genuino creyente, aquel que le ha entregado su vida a Cristo y su dinero y su bolsillo. Ese es un genuino creyente. Le ha entregado su vida por completo, no algunas áreas de su vida. El índice de pobreza no maneja a Dios, hermanos. Nosotros vivimos en países eh, del tercer mundo, se les llama, o tercer mundista, pero el índice de pobreza no maneja a Dios, hermanos. A veces uno escucha esa tonta idea que abunda en algunas iglesias y escuchamos cosas tales como, y las ofrendas están bajas por la situación económica de la gente, por el país, cómo está nuestro país, las cosas están cada vez más caras, la inflación, bla, 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 bla. Pero eso, a la luz de lo que nosotros vemos en este texto, es basura, porque esto tira por tierra esos argumentos o esa idea. La inflación de un país como el nuestro, hermano, no maneja a Dios. Esa es la realidad. Y saben, acá están las iglesias de Macedonia para probarnos que esto no es así. A los macedonios ni la aflicción ni la pobreza les robó el gozo y el privilegio de dar para la obra de Dios. Ellos no dieron por la abundancia de recursos, hermanos, sino que dieron con gozo, con abundante gozo, dice el texto, y con abundante generosidad por la abundancia de fe en Dios. Eso es lo que los sostenía a ellos en medio del dolor y en medio de su pobreza. El dinero no era un ídolo para ellos. ¿Te acordás las preguntas que hacíamos al principio? Que las respuestas a esa pregunta van a demostrar si el dinero es un ídolo en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Por qué nos duele tanto dar? Decíamos al principio. ¿Por qué nosotros estamos tan dispuestos para pecar, reteniendo aquello que no queremos dar? ¿Por qué estamos tan dispuestos a pecar para conseguir eso que no tenemos y que vamos a retener ese dinero que le corresponde a la obra de Dios? Dice el verso 3, fíjense cómo Pablo va a enfatizar lo que decíamos antes, la pobreza o la escasez no es justificación para no dar. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían, dice el lenguaje actual. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Dice la Biblia de las Américas, dieron de su propia voluntad, voluntariamente. Esta gente no calculó riesgos, hermanos. Esta gente no evaluó los costos. Ellos no calcularon las posibilidades, sino que dieron de su propia voluntad y dice Pablo, aún más allá de sus fuerzas. Y lo interesante es que Pablo no los forzó, Pablo no los manipuló, Pablo no estuvo allí engañando a esta gente, no estuvo manipulando para que ellos dieran. No les ofreció prosperidad a cambio de que ellos sembraran para el reino de Dios. Ellos dieron de su propia voluntad. ¿Saben por qué? Porque querían dar. Dieron porque querían dar. Y eso evidencia una obra en el corazón de esta gente. Pablo ni siquiera les pidió o les insinuó que dieran, sino todo lo contrario. Pablo les dijo que no dieran. Pero ellos rogaron que no se les privase ese semejante privilegio. Ahora, una buena pregunta sería, una buena pregunta de aplicación para esta instancia del texto, ¿qué necesito yo para dar de esa manera? ¿Qué necesitan nuestras familias para empezar a mirar el acto de dar, el privilegio, la honra de dar para la obra de Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Sabes lo que necesitan los creyentes de esta iglesia local y todos aquellos creyentes de las iglesias sanas y bíblicas que hay en nuestro país, en el mundo? Lo que necesitamos, hermanos, es ver la vida correctamente. Necesitamos ver la vida correctamente. Nosotros no tenemos persecución, hermanos, en este lugar. Los creyentes de la Iglesia Vida Nueva Sunchales no sufren persecución a causa de su fe. Nosotros necesitamos ver la vida correctamente. ¿Cómo es eso? La mayoría de las personas que estamos en este lugar, y permítanme el atrevimiento, yo me atrevo
a decir que valoramos, y yo primero en la lista, hermanos, valoramos más este mundo que el mundo venidero. ¿Y saben cuál es la evidencia de esa triste realidad de nuestras vidas? La mejor evidencia de que valoramos más este mundo que el mundo venidero es tu lista de gastos. Es tu lista de gastos. Si no tenés una lista de gastos, estás en problema. Pero si la tenés, mira tu lista de gastos, mira tu presupuesto y ahí te vas a dar cuenta. La mayoría de nosotros estamos mucho más dispuestos a pagar dinero por algún disfrute de este lado de la gloria que gastar e invertir nuestro dinero en la obra de Dios, siendo que ese es el único dinero que se nos va a retribuir, el que vamos a volver a ver, como decíamos al principio, porque lo estamos invirtiendo en lo eterno. Es triste, es duro, pero es real, hermanos. La mayoría de nosotros le damos a este mundo y a este sistema lo que jamás le daríamos al reino de los cielos. Le damos a este mundo donde vamos a vivir 70 años quizás, si sos una persona promedio, no sé cuál es el promedio de vida hoy en nuestro país, pero quizás vas a vivir 70, 80 años y en ese periodo de vida le damos a este mundo lo que jamás le daríamos a la obra de Dios. Eso es triste, hermanos. Eso significa que nosotros tenemos que aprender a ver la vida correctamente para dar como esta gente, para imitar a estas personas. La mayoría de los cristianos mueren con más tesoros de este lado de la gloria que de aquel lado de la gloria. Es terrible, pero es real. Nuestros gastos, dijimos, revelan eso. Nuestras conversaciones revelan eso. Acumulamos tesoro en este mundo, como dice la Escritura, donde la polilla lo corrompe todo, en lugar de atesorar en los cielos. Y si no tenemos una visión correcta de la vida, hermano, jamás vamos a tener un manejo correcto de nuestro dinero en este mundo caído. Y este sistema nos va a pasar por encima, nos va a pasar, nos va a consumir. A nosotros nos gusta memorizar, y creo que todos ustedes lo deben tener grabado allí en su memoria, puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús. ¿Quién es Él? El autor y consumador de nuestra fe. Lo sabemos de memoria, pero vivimos terrenalmente. Esa es la triste realidad. En el verso 4 vemos que dar para Dios es un privilegio, no es una carga, y mucho menos una maldición. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos. La Biblia de las Américas va a decir, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar. Los macedonios, hermanos, dieron tan generosamente porque ellos entendieron que darle a Dios de regreso lo que Él me da a mí primero, eso es una honra, eso es un privilegio del cual yo puedo ser partícipe. Repito, ¿por qué dieron tan generosamente? Porque ellos estaban viendo la vida de manera correcta. Ellos entendieron que darle a Dios en retorno lo que Él a mí me da primero, darle proporcionalmente para Él, para su obra, para el avance de su reino, para bendecir a los hermanos, a los santos, es un privilegio, es una honra, hermanos. El Señor es el Señor, hermanos, que nos da la inteligencia, la capacidad, la salud y los medios necesarios para qué cosa? Para producir nuestros recursos, para producir nuestro dinero. Un dinero que nosotros proclamamos como nuestro, según nuestra cosmovisión de la vida. Yo miro este ejemplo, hermanos, y a mí me da absoluta y total vergüenza. No es fácil para mí predicar y exponer un texto de esta naturaleza. Me encantaría que este pasaje no estuviera en la Biblia, hermanos. Me encantaría, para no sentirme tan humillado en mi propio egoísmo, en mi propia falencia de cómo yo veo la vida, en mi propia miseria. Nosotros somos capaces de dar cuando insistentemente se nos pide algo, hermanos. Pero acá Pablo no le está pidiendo a esta gente. Es al revés lo que está ocurriendo. Y permítanme enfatizar de nuevo, estos creyentes están suplicando, ellos están rogando, ellos están rompiendo el molde, hermano, rompiendo los esquemas. Ellos están rogando que se les permitan dar. ¿Eso no te hace sentir a vos un extraterrestre? ¿O soy yo el único que se siente raro en este lugar? ¿No te hace sentir
alguien de otro planeta. Fíjate el énfasis que hay en el texto, suplicar. Esa palabra es una palabra enfática, pero hay otra expresión enfática que es con muchos ruegos. ¿Te das cuenta el énfasis que hay contenido en ese solo versículo? Suplicaban con muchos ruegos. Había una resistencia de Pablo de aceptar la ofrenda de estos creyentes, pero también había una insistencia en ellos para contribuir a la necesidad de los santos. Hay resistencia en el apóstol, pero hay insistencia, insistencia en esta gente. En otras palabras, ellos le están diciendo, Pablo, somos pobres, somos miserablemente pobres, estamos sufriendo, estamos en aflicción, pero no nos quites el privilegio de dar para la obra de Dios, no nos quites el privilegio de contribuir, de ofrendar, de dar para que la obra de Dios avance, para bendecir a estos hermanos que están sufriendo. Esa es la idea, hermanos. Y si esto te parece asombroso, vos tenés que mirar lo que le dice Pablo, lo que dice Pablo en el verso 5. ¿Cómo dieron? No como lo esperábamos. Ya, si había algo más para humillarnos es esto, no como lo esperábamos. Pablo estaba sorprendido, hermanos, estaba asombrado de la disposición y de la generosidad del corazón de estos hermanos, de los ruegos insistentes que ellos tuvieron frente a él. Y lo que está pasando acá no debiera sorprendernos tanto, porque es un escenario similar al que le ocurre a nuestro Señor Jesucristo. Algo similar le ocurre al Señor. Un día Él va al templo, se sentó frente al arca donde la gente venía y traía el dinero, y Él veía cuánto daba a cada persona. Y Marcos va a dejar relato allí, en el capítulo 12, verso 41, va a decir, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. El Señor observando, muchos ricos echaban mucho dinero. Pero dice el Señor que vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, fíjense, el Señor está viendo algo que lo está sorprendiendo a él. Él está extasiado probablemente como estaba Pablo, al punto que él tiene que llamar a sus discípulos para que vean lo que está ocurriendo. De cierto os digo que esta viuda pobre, dice el Señor, echó más que todos los que han echado en el arca, que todos esos ricos que hacían opulencia allí de su poder, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, dice el texto. La viuda echó todo lo que tenía. Jesús, al igual que Pablo en Macedonia, está anonadado, está asombrado de ese ejemplo de esa mujer que él está viendo. Las iglesias que estaban en la región de Macedonia eran Tesalónica, Berea y Filipo. Nosotros leímos hoy lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en su primera carta, que ellos habían venido a ser un ejemplo para todas las iglesias en Acaya, en Macedonia y aún más allá, dice el texto. Se ve claramente, hermanos, que el ejemplo de los tesalonicenses fue copiado. Nosotros a principios de años vimos el tremendo ejemplo que fue Tesalónica allí en el primer siglo. Fue una iglesia que fue imitada por otras iglesias en Macedonia, y ahora todos estos cristianos están imitándose unos a otros y estaban dando generosamente. Estaban imitando el ejemplo de una iglesia fiel, de un grupo de familias que constituían creyentes que conformaban esa iglesia allí en Tesalónica. Ahora, ¿vos te imaginás a nosotros como familia, te imaginás nuestras familias, nuestros hogares, nuestra iglesia siendo ejemplo de generosidad entre otras iglesias que el Señor tiene en nuestra región, en nuestro país? ¿Te imaginas emulando este ejemplo 2000 años después? El verso 5, fíjense que ahí observamos la razón detrás de la generosidad de estos creyentes. Ahí está la cuestión. Si todavía no quedó claro, ahí está más claro y contundente. ¿Cómo dieron? Como no lo esperábamos. Pablo está asombrado. Ahora, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está la razón, ahí está la explicación, ahí está el punto. Uno llega a este versículo y ahí se aclara todo.
¿Entendés? Se aclara cuál es el móvil detrás de esa abundante generosidad. Era visible el señorío de Cristo en la vida de estos creyentes. Ellos se entregaron primeramente al Señor, dice el texto. Dice un autor, cuando el señorío de Cristo es una realidad en nuestras vidas y somos plenamente conscientes del precio que Él pagó en la cruz por nuestros pecados, ahí es cuando entendemos lo que debemos hacer con los recursos que Él nos da. Claro, eso era lo que había ocurrido con esta gente. Había un señorío real. Esta gente no les dio algunas áreas de su vida, no les rindió al señorío de Cristo algunas áreas, no, se rindieron, se entregaron primeramente al Señor. Los macedonios evidenciaban una entrega genuina a Cristo. Eso dio como resultado que ellos amaran y se entregaran de esa forma a la causa de Cristo. El entregarse primeramente al Señor es lo que afecta la forma de pensar, la manera de ver la vida, decíamos antes, la forma en la que yo voy a trabajar. Cuando una persona se entrega literal y genuinamente al Señor, eso transforma su cabeza, eso transforma la manera en cómo ve el mundo, eso transforma la manera en cómo ve a su propia familia, la forma en cómo yo voy a trabajar, eso me cambia tan radicalmente que afecta la manera en cómo yo voy a administrar mi dinero, la forma en que yo me voy a ganar el dinero, la forma en que yo voy a gastar mi dinero, la forma en la que yo voy a ofrendar mi dinero. El señorío de Cristo es la clave, hermanos. Es lo que va a hacer la diferencia en todo el sentido de la palabra. Preguntas de aplicación, hermanos. ¿Cómo debo dar? ¿Cómo debo dar? Una pregunta interesante que nos llevaría mucho tiempo, pero que simplemente quiero ver un pantallazo que está allí en el próximo capítulo, en el capítulo, en el capítulo 9, el próximo capítulo de nuestro texto. ¿Cómo debo dar? Sería la pregunta. ¿Cómo debemos enseñarle a nuestras familias, a nuestros hijos, a dar? Dice el capítulo 9, verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, dice el verso 7, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, sin ánimo de profundizar demasiado en ese texto, hermano, que sería otro sermón aparte, pero si Dios ama al dador alegre, entonces mi ofrenda es algo que yo voy a determinar de manera sabia, de manera responsable, de manera comprometida con quién, con aquel que ama al dador alegre. Yo voy a determinar mi ofrenda con Dios de manera responsable. Yo sé que mi corazón es engañoso. Eso es lo que dice la Escritura. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón va a tener una inclinación hacia amar o ponderar el dinero de una manera incorrecta. Pero Dios, hermanos, su palabra puede cambiarme a mí, puede ayudarme a ser generoso, a determinar mi ofrenda para su causa, para su obra con generosidad. Hay cristianos, hermanos, y acá quiero llevar un ejemplo práctico. Hay creyentes que tal vez tienen muy claro la ropa que se van a poner para venir a la iglesia, pero cuando llega la hora de la ofrenda, buscamos, vemos ahí. O sea, no es algo que determinemos responsablemente con Dios. Si yo sé lo que me voy a poner, con lo que me voy a vestir para venir a la iglesia, yo debo saber también, debo administrar mi ofrenda, debo determinarlo en comunión, en intimidad con el Señor. ¿Cuánto voy a dar? ¿Cuánto voy a ofrendar para contribuir para su obra? Su obra. Cuando damos la ofrenda, lo tenemos que hacer por lo que dice Pablo, conscientemente. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es prepararnos de antemano en oración, preparar nuestro corazón, porque imitamos a estos creyentes, nos entregamos primeramente al Señor y lo que vamos a dar es resultado de haber entendido que yo le pertenezco a Dios,
Lo que yo voy a dar, lo que voy a determinar en mis ofrendas es resultado de haber entendido que en esa comunión que yo tengo, Dios me muestra, no solamente a la luz de la palabra, sino a la luz de esa comunión fluida, esa oración, esa dependencia, que yo soy de Él. Yo le pertenezco, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Entonces, si yo soy de Él, todo lo que tengo le pertenece a Dios, hay una iniciativa que se origina en Él, no en mí, entonces Él pudiera pedirme todo, Él pudiera pedirme lo que quiera. Él tiene derecho a pedirnos todo y fíjate que siendo Dios no lo hace, Él no te pide todo, Él dice, sé generoso. Ese es el principio del Nuevo Testamento, esa es la verdad que salta a la vista, sé generoso. Cuando no somos generosos con la obra de Dios, es porque no tenemos noción, hermanos. No tenemos ni idea del lugar donde nosotros nos encontramos. No tenemos ni idea del lugar al cual fuimos añadidos. Nosotros fuimos rescatados de ese mundo cuando íbamos camino a una eternidad sin Cristo, a una perdición segura. Sin embargo, la gracia de Dios nos llamó, nos alcanzó y nos introdujo en su cuerpo. Hoy hablábamos con nuestros hermanos allí en Rafaela que nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Fuimos sumergidos, decíamos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo no soy generoso con la obra de Dios, yo no tengo noción. Hay, hay una, hay una débil comprensión del lugar en el cual yo me encuentro y al cual yo pertenezco. La iglesia, hermano, es lo más glorioso y lo más maravilloso que hay en la tierra. Y el mejor dinero invertido es el que vos invertís en la obra de Dios. Entonces, ¿yo cómo puedo medir mi generosidad? Otra pregunta práctica. Y acá entran los grandes conflictos que por amor al tiempo no nos vamos a meter demasiado, pero en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar ese concepto que divide a los creyentes, que es el diezmo. Vamos, eso es una mala palabra en algunos contextos evangélicos. Y en otros contextos es una muy buena palabra. ¿Por qué? Porque las iglesias falsas se valen de ciertos medias verdades que extraen de las escrituras para manipular a la gente. Pero el diezmo, creo que todos sabemos, es un porcentaje, es la décima parte de nuestro ingreso, de, de nuestro dinero, de nuestro recurso. Y mucho de lo que se enseña del diezmo en algunas iglesias tiene que ver específicamente con lo que ocurría en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento el pueblo judío, dice la Escritura, que daba sus diezmos. Y ahí ya entramos en un conflicto con nosotros que somos la iglesia del Nuevo Testamento, porque si miramos para atrás, había diezmos, es decir, no había un solo diezmo. Ellos tenían tres tipos de diezmos. El diezmo era tributario, era un tributo, era una obligación en Israel, era un impuesto. Ellos tenían un sistema de gobierno que era teocrático, por lo cual el diezmo era una imposición, era un impuesto, para que ustedes entiendan la idea. Y si nosotros sumamos todo lo que el pueblo de Israel daba, la realidad es que superaba ese clásico 10% del cual a veces nos agarramos nosotros en el mundo evangélico de nuestros días. Era más de un 10%, era alrededor de un 23% del ingreso de una familia judía. Y eso era lo que ellos tenían que dar como impuestos. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano, lo curioso y lo interesante es que no se nos da un porcentaje, sino que el énfasis va a estar puesto en esta palabra que hablábamos antes. ¿Cuál es? Generosidad. El énfasis no está puesto en un porcentaje. Ahora, en la iglesia neotestamentaria, el énfasis está puesto en la generosidad. En el Nuevo Testamento solo se menciona 3 veces la palabra diezmo. Y me gusta porque un autor va a decir lo siguiente, cuando hablamos de diezmo en el Nuevo Testamento, no estamos hablando de un 10%, sino que estamos hablando del principio de tener un corazón generoso, un corazón que abunde como el de esta gente en generosidad. Y acá viene un planteo, un argumento que me parece sumamente interesante. Dice este hombre, si bajo la ley del Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, el pueblo judío daba un 23%, ¿cuánto debemos dar nosotros ahora que estamos bajo la ley del nuevo pacto?
Fíjense que plantea un interrogante. ¿Cuánto vamos a dar nosotros? Que tenemos más bendiciones, que fuimos enriquecidos, hemos sido redimidos, pertenecemos al Señor Jesucristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos, estamos escondidos en Cristo, va a decir Pablo, somos sus hijos. Y acá viene la pregunta de rigor, la pregunta introspectiva. ¿Qué vamos a hacer mezquinos con Dios? ¿Vamos a hablar de un porcentaje? ¿Nuestra generosidad va a estar ligada, va a estar atada a un porcentaje específico? ¿Vamos a cuestionar el diezmo? Hoy se dividen las iglesias, hermanos. Se pelean, se agarran de los pelos por el diezmo. Nosotros no nos vamos a poner a discutir por un porcentaje. El diezmo, y me gusta verlo de manera pragmática, el diezmo es un buen porcentaje quizás para comenzar a ser generoso, para evaluar, es un modelo para medir, para evaluar mi generosidad. No es un mandato, no es una imposición, como ocurría en el antiguo pacto. Conclusión, hermanos. Consideraciones finales. Tenemos mucho trabajo en nuestras familias, hermanos, para instruir, para formar, para educar en nuestro hogar acerca del dinero con todo lo que hemos visto hoy. Claramente estamos llevando nuestro corazón y nuestra mirada hacia el dinero con un sesgo. ¿Y cuál es el sesgo que debe tener nuestra mirada hacia el dinero? El glorioso Evangelio de Cristo. Mi contribución al reino de los cielos, hermanos, por debajo de lo que Dios espera, es falta de amor por su reino. Repito, una consideración final. Mi contribución al reino de los cielos, por debajo de lo que Dios espera, es falta de amor por su reino. Cuando nos entreguemos primeramente al Señor de manera real y genuina, jamás vamos a dar por obligación, jamás vamos a dar con culpa o por sentir culpa, doy para no sentirme culpable. Jamás voy a dar porque otros me presionan. Jamás vamos a dar por el qué dirán. Cuando nos entreguemos primeramente al Señor y emulemos el ejemplo de estas personas. Cuando nos entreguemos, ¿qué vamos a hacer? Daremos a Dios porque amamos la causa de Cristo. Vamos a dar, vamos a contribuir porque amamos la causa de Cristo. Vamos a dar porque nos hemos entregado al reino de los cielos y estamos más interesados en ver el reino de los cielos crecer que nuestro propio reino. La Biblia está llena de ejemplos, hermanos, de barbaridades que hizo la gente por amor al dinero y a las riquezas. Podríamos estar mucho tiempo hablando de esos tristes ejemplos, pero hay uno que es muy lamentable, que hasta es triste, es doloroso, eh, y es el ejemplo de Judas. Por dinero Judas entregó nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, lo más valioso. Vos ponés toda la riqueza, todo el oro, todos los tesoros de la tierra, lo ponés en este lado y ponés a Cristo y Cristo lo supera en todo. Y sin embargo, Judas entregó al Señor por dinero. Él quizás podía haber elegido otras razones, otras circunstancias, otros motivos, pero lo hizo por dinero, hermano. Judas no amaba al Señor Jesucristo, él amaba el dinero. Y es un terrible ejemplo que nosotros tenemos en la Escritura. Judas estaba con Cristo, pero él amaba el dinero. Él estaba con el Señor, él podía tocarlo, él podía comer con él podía escucharlo, él tenía relación con Cristo, pero él no lo amaba, el Señor amaba el dinero. Y eso es muy parecido a lo que ocurre con muchos creyentes hoy en día en el mundo evangélico en el que nosotros vivimos. Están con Cristo, están en la iglesia, podríamos decir. Aparentemente están en el Evangelio, pero aman el dinero, no aman a Cristo. Y si hay alguien con quien yo no me quiero identificar en esta vida es con Judas, hermanos. El dinero tiene un peso mayor al peso que debe tener la cruz de Cristo en la vida de algunos creyentes. Y yo no quiero ser ese tipo de creyente. La cruz del Calvario, hermanos. La cruz del Calvario es central
para desarrollar un corazón generoso en nuestros hogares. Por eso yo soy insistente y la serie se llama Una familia que está siendo edificada sobre el Evangelio. La cruz de Cristo es central para desarrollar un corazón generoso en nuestros hogares. Y si hoy vos caíste en la cuenta, hoy vos tenés el testimonio en tu corazón de que el dinero es tu Señor, anda a Cristo. En arrepentimiento y fe, clamá a Cristo. Con temor y temblor arrepentiste. Sacá, radicá el dinero de tu corazón, sacalo. Si hoy caíste en la cuenta de que Él es tu Señor y posiblemente someté a escrutinio tu fe. Y si tenés duda en tu corazón, arrepentite y clamá a Cristo por misericordia. Y pedile al Señor, sálvame, sálvame, líbrame de la esclavitud, del dinero, del amor al dinero. Es raíz de muchos males, dice, es raíz de muchos males. No caiga en ese engaño. Y guiemos y llevemos a nuestras familias, a nuestros hijos, a tener un corazón generoso, a pesar del mundo en el que vivimos, hermano, que continuamente nos va a llevar en contra de lo que establece la palabra de Dios. Oremos, hermanos.